Yo hace 2 meses había dicho que las elecciones presidenciales habían sido un terremoto político por algunas razones, y creo que estas legislativas fueron también un terremoto político, quizás por otras razones. Pero antes de contestar a esta pregunta, que es lo que nos reúne hoy y que hace que este panorama sea especial, en vez de dedicarlo, como siempre, a la política argentina, como lo hacemos, política argentina que cambia todos los días, pero en definitiva no cambia nunca, la vamos a dedicar efectivamente a estas elecciones francesas, que son quizás mucho más importantes de lo que se puede pensar ahora en la Argentina, de acuerdo a lo que veo desde París, donde estoy, en los medios argentinos. Pero antes de eso, quiero dedicar unas palabras de homenaje a Jean-Edouard de Rochefouet, que fue el presidente de la Cámara de Industria y Comercio Franco-Argentina durante 25 años, hasta el 2018, y un gran amigo personal y de todos, y que nos dejó hace unos días, el 19 de junio. Le quiero rendir homenaje en este momento. Es una gran persona que nos dejó. Les pido simplemente, no un minuto, pero solo unos minutos, solo unos segundos de silencio en homenaje a Jean-Edouard. Bueno, y ahora sí, si quieren, hablemos de las legislativas francesas. Sí, fue muy interesante el resultado, porque después de la victoria, gran victoria del presidente Macron, Emmanuel Macron, reelecto hace 2 meses, brillantemente frente a Marine Le Pen en la segunda vuelta, con 58% de los votos. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hacía en Francia en estos tiempos era: ¿con qué ventaja iba a ganar la mayoría presidencial en las legislativas? Como se sabe, en Francia las legislativas suceden a las presidenciales y generalmente confirman el voto de las presidenciales. O sea que normalmente la mayoría presidencial, la mayoría macroniana, tenía que ganar, y la pregunta era si iba a mantener la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Recordemos que en Francia la Cámara de Diputados, la Asamblea Nacional, tiene 557 escaños y que la mayoría es 289. En la anterior legislatura, los macronistas, el partido La République en Marche, la República en Marcha del presidente, más sus aliados, tenían más de 300 diputados. Entonces la pregunta era: ¿iba a mantener esa mayoría? ¿Iba a llegar a 289, que es la mayoría, o iba a estar un poquito debajo y tener que buscar algunos aliados ocasionalmente para hacer votar algunas leyes? Eso fue el debate durante 15 días. Mientras tanto, hubo campaña que dos partidos hicieron y uno no hizo. O sea, el partido de gobierno, el partido de Emmanuel Macron, no hizo campaña. O sea, hicieron campaña los candidatos en sus circunscripciones respectivas para ganar los votos de sus electores, seguro. Pero no hubo una campaña nacional sobre el programa que aplicaría el gobierno en caso de ser eh, tener mayoría y poder hacer lo que quería hacer el presidente Macron, reelecto 2 meses antes. En cambio, dos formaciones, una, la de Marine Le Pen, eh, hoy llamada Reunión Nacional, ex Frente Nacional, extrema derecha, hizo campaña. Y también hizo campaña la France Insoumise, la Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, que había llegado tercero, muy cerca de Marine Le Pen en las presidenciales, y que obviamente no pudo ir a la segunda vuelta, pero que tuvo la gran idea de unirse o de unir a él todas las otras pequeñas formaciones de izquierda, y eso fue muy importante
en esos 15 días. De hecho, cuando al principio se pensaba de cuánto será la mayoría presidencial, al final la pregunta fue, ¿tendrá mayoría? Y en la noche electoral, que acá empieza eh, a las 18, 19 horas, sabiendo que los resultados definitivos, casi definitivos, se conocen a las 20 horas, se veía en la cara y en los comentarios de los periodistas que había un terremoto político, o sea que el presidente Macron había perdido las elecciones legislativas. Y eso fue lo que ocurrió. Perdió porque pasó de más de 300 a 245 diputados. O sea que le faltan 44 o 45 para tener la mayoría absoluta en el gobierno. Mientras tanto, NUPES, ese frente de izquierda, llegó a 131 diputados, de 14 o 15 o 17 que tenía a 131, lo que es mucho. Además, forman distintos grupos parlamentarios, uno de la Francia Insumisa, el otro del Partido Comunista, el otro del Partido Socialista, el otro de los Verdes que estaban ahí, y sobre todo la reunión nacional, el ex Frente Nacional de Marine Le Pen, llegó a 89 diputados, de haber tenido, no recuerdo si 4 o 5 en la última asamblea. O sea que por primera vez ese partido tuvo una representación más o menos acorde a lo que representa en la gente, en la ciudadanía, porque el sistema mayoritario francés favorece a los partidos dominantes y disminuye la representación de los partidos que no superan cierto nivel de popularidad. En ese sentido, es algo positivo para la democracia, pero puede ser inquietante para muchos. En todo caso, hoy, después de los partidos de gobierno, los 3 partidos de gobierno que forman la mayoría, la primera minoría, que se llama, curiosamente, Ensemble, cambió su nombre. Ensemble quiere decir juntos, o sea, no sé si fue una buena elección que hayan elegido ese nombre, no, bueno, fue lo que eligieron los macronistas. Después de los 3 grupos y del primer grupo de Ensemble, el primer grupo parlamentario en la Asamblea Nacional será el grupo de Reunión Nacional, el de Marine Le Pen, con sus 89 diputados. ¿Por qué? Porque el grupo de izquierda que se juntó alrededor de la Francia Insumisa no es un grupo parlamentario, sino 4 grupos parlamentarios, y la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que ni siquiera es diputado porque no se volvió a representar, solo tiene unos 70 y pico. O sea que Marine Le Pen puede aspirar y aspira a ser el segundo personaje más importante después del presidente del Parlamento en la Asamblea Nacional, porque puede aspirar a ser presidenta de la Comisión de Finanzas, que habitualmente se atribuye a la primera minoría, que es muy importante porque controla toda la cuestión de la economía y las finanzas del gobierno. De hecho, desde que se sabe eso, Jean-Luc Mélenchon le dice a sus aliados de la izquierda, formemos un grupo único para tener ese lugar. Y los otros dicen que no, porque firmaron un contrato diciendo que cada uno iba a tener su propio grupo parlamentario. O sea que el gran perdedor, aunque tenga una mayoría, es el presidente Emmanuel Macron. Hay 2 ganadores, Jean-Luc Mélenchon, pero que tiene mucho menos votos de lo que él pensaba, y sobre todo Marine Le Pen, que logra tener una posición esencial en la Asamblea Nacional y logra entrar en el conjunto de los partidos del establishment, aunque siga diciendo que su partido no forma parte del establishment político. Eso es el nuevo panorama político francés, que además tiene consecuencias, porque nos recuerda que Francia, pese a tener un sistema presidencialista, en realidad
es un sistema parlamentario, como los otros países europeos, pero en este momento no tienen mayoría para gobernar. Entonces ahí hay varias, seguramente hablaremos de esto, varias soluciones para salir de esta crisis, pero hay una crisis de gobierno en este momento en Francia. Hubo 54%, un poquito menos de abstención en esta segunda vuelta, había habido 52% en la primera. Es una tendencia que viene creciendo desde hace años en Francia y en el mundo en general. No olvidemos que hay países como Estados Unidos donde vota desde hace mucho tiempo menos de la mitad o apenas el tercio del electorado. En Francia es un país donde hay una tradición de voto importante, por eso es significativo la abstención en Francia porque que venga aumentando, porque es un país cuando se consideraba que había debates de fondo, por ejemplo, en 1981, en la elección presidencial entre Valéry Giscard d'Estaing, que era la derecha que está, o centro derecha, liberal, que estaba en el gobierno desde hace muchos años, frente a la Unión de la Izquierda representada por François Mitterrand, que al final ganó Mitterrand por muy poco, por 0,5%. Bueno, hubo más de 80% de la gente que fue a votar en un país donde el voto no es obligatorio. O sea, cuando la gente sentía que había algo importante en juego, se movilizaba. Lo que pasa, creo, en Francia y en el mundo en general, es que la gente descree de la política de manera general, descree de los políticos, no cree en las promesas, o cuando quiere creer en algunas promesas se da cuenta que después no se pueden cumplir. Además, hay muchas empresas multinacionales que terminan teniendo más poder que los gobiernos. Entonces, ¿de qué sirve? Y en definitiva, ¿qué cambia? O sea, no hay muchos cambios en el gobierno de centro derecha o de centro izquierda. Hay muchas cuestiones económicas que hacen que los gobiernos tienen muy poco poder político sobre lo que pueden hacer. Y creo que todo eso es lo que repercute y que hace que la gente no vaya a votar o considere que después, por ejemplo, de las presidenciales, bueno, ya está, las cosas están decididas. Y esto es más fuerte en la juventud, obviamente, porque la juventud está lejos de la política tradicional, pero por otra parte la juventud se identifica mucho más en temas concretos. Por eso participa en ONGs, está mucho más metida en todos los temas de medio ambiente. Y de hecho, parte del éxito de Mélenchon es que tenía los verdes en su coalición y promesas ecológicas que probablemente sedujeron a parte de los jóvenes. Dentro del electorado que votó en Francia, del 48% que votó, está clarísimo que la mayoría de las clases medias urbanas, medias y medias altas, votó a Macron. Que en los sectores populares hubo un voto dividido entre el Frente Nacional, mayoritario, y la Francia insumisa, o sea, el Frente de Izquierda. En la Francia llamada Francia periférica, que es la Francia periurbana, semirural, etc., ganó el Frente Nacional. Pero en la juventud, en todas las clases sociales, ganó la Francia insumisa por la promesa ecológica, aunque, bueno, no van a estar en el gobierno y no se cumplirá, o la cumplirá quizás Macron, ojalá, digamos, porque obviamente es una exigencia de nuestro tiempo. Eso es lo que explica a la vez el voto y el no voto de mucha gente en Francia como en otros países. Y Marine Le Pen tiene, hay que reconocerle cierta capacidad política para estar en el momento político francés. Por ejemplo, en su campaña abandonó completamente sus eslóganes xenófobos, que siguen siendo el centro de su partido, para acentuar todas sus propuestas de carácter social, al igual que Mélenchon, que eso es lo que le viene bien a la mayoría de los, bueno, no la mayoría, pero a una gran parte de los franceses
que esperan ayudas sociales en un momento crítico para lo que llaman acá el poder adquisitivo, o sea, la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, que sin ser, obviamente, como en Argentina, es algo importante, y que la gente pide medidas y espera ayuda del Estado. Y ahí hay algo que le juega en contra a Macron cuando empezó la pandemia y él, su política fue quoi qu'il en coûte, o sea, cueste lo que cueste, vamos a ayudar a los franceses. Y de hecho, los franceses fueron los más ayudados en el mundo por el gobierno. 85% de sus sueldos, salarios o ingresos que tenían anteriormente les fueron reconocidos y pagados por el Estado. Entonces, la gente se dice, ¿por qué no seguimos con eso? Y esa historia que hay que bajar el déficit fiscal, en realidad es un cuento. Eso lo exige la Unión Europea, pero si el Estado puede pagar, ¿por qué no puede seguir pagándonos para nosotros ahora? Para más adelante veremos. Y es por eso que partidos como el de Jean-Luc Mélenchon y el de Marine Le Pen reciben muchos votos y que la prédica de cierto rigor económico y financiero del gobierno y de Macron no tiene mucho mayor, sabiendo que además hay problemas graves, por ejemplo, que el sistema de salud no da abasto, que los sueldos son considerados bajos por el trabajo que tienen, lo mismo con los funcionarios, con los docentes, etcétera, y esa gente quiere mejorar su situación. Ese es el dilema, y eso que es lo que explica que va a ser muy difícil gobernar para Macron en las próximas semanas si no encuentra una solución, porque no hay mayoría. Ahí hay, se dice, dos teorías, dos apuestas. Uno es la solución a la italiana, que era como la Cuarta República Francesa, o sea, que no había gobiernos débiles, o sea, tratar de obtener mayorías sobre un tema con la derecha, sobre otro tema con los ecologistas, sobre otro con tal cosa. Bueno, se puede hacer, pero va a dificultar mucho la acción del gobierno. La otra es la solución dicha a la alemana, que es acuerdos de gobierno. En Alemania, por ejemplo, los ecologistas pueden hacer acuerdos con conservadores. Cada uno hace concesiones, un poco para los ecologistas, otro poco para los conservadores. Después es un acuerdo de gobierno y gobiernan. En Francia es muy difícil pensar eso, porque los ecologistas dicen, ¿cómo me voy a aliar con la derecha? Y la derecha, ¿cómo me voy a aliar con estos izquierdistas? Pero en fin, algo así habrá que hacer. La solución más sencilla a la alemana sería que el gobierno actual haga un acuerdo de gobierno, o sea, la presidencia, con los republicanos, que tienen 60 y pico diputados, o sea, que le daría mayoría absoluta, pero tendrían que ser un acuerdo de gobierno, de verdad, o sea, con concesiones mutuas. Y no es seguro que la República en Marcha, Macron, quiera hacer concesiones a los republicanos, y no es seguro que los republicanos, en tu caso su jefe lo niega en este momento, quiera hacer concesiones al gobierno, pensando que en los últimos 5 años lo único que hizo Macron fue robarle dirigentes para integrarlos a su partido y no aceptarle ninguna enmienda, ninguna ley, ni nada. Pues, bueno, entonces ahí está la disputa, pero lo más lógico sería eso, porque las reformas económicas, que son más bien liberales, que quiere hacer el gobierno de Macron, encontrarían eco y apoyo en los republicanos en muchas cosas. Y también podría hacer acuerdos parciales con los ecologistas si logran liberarse de Jean-Luc Mélenchon. Esto es el dilema que se plantea hoy para hacer que Francia no sea ingobernable.